Peligrosas declaraciones desde los Estados Unidos. Eso es lo que estamos viendo con lo que se ha visto al interior del Congreso estadounidense en las últimas horas, donde figuras, particularmente del Partido Republicano, y que se espera que vuelvan al poder en la siguiente elección presidencial bajo Donald Trump, acaban de denunciar vínculos de Chile con grupos islámicos vinculados a Irán, particularmente Hezbollah. Y esto tiene una relevancia importante porque están denunciando al mismo tiempo al gobierno de Boric como es muy anti-Israel, lo están tratando de vincular a nivel internacional por lo mismo a Chile con Hezbollah por operaciones locales que se denuncia que estarían ocurriendo, y esto ocurre al mismo tiempo que en los últimos minutos está habiendo un bombardeo directo desde Irán y Yemen en contra de Israel con numerosos misiles y drones. Eso es de los últimos minutos, es lo que ha llevado a una de las escaladas de tensiones más fuertes de las últimas décadas en el Medio Oriente. Y el hecho de vincular eso, que Estados Unidos le está dando su apoyo a Israel, con situaciones locales en Chile, como pueden observar, puede traer consecuencias bien peligrosas en el corto plazo. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo indicamos al inicio del programa, se está dando una vinculación bastante peligrosa entre el Estado chileno y el Estado de Irán. Todo esto a través del grupo islamista Hezbollah. Ahora, vale la pena explicar un poco qué es lo que ocurre aquí antes de que mostremos las declaraciones que se hicieron en el Congreso estadounidense, que son bien peligrosas, y la misma prensa chilena lo ha mencionado. Hezbollah, hay que tomar en cuenta que es un grupo islámico que tiene su sede principalmente en el Líbano, un país que por muchas décadas, hasta la década de los 40-50, tenía una mayoría cristiana levemente dentro de ese país, pero eventualmente por temas migratorios y particularmente por traspaso de población palestina hacia ese territorio, empezó eventualmente a tener una población mayoritariamente islámica. Y dentro de los grupos que eventualmente se empezaron a imponer en eso, fueron los de la rama chiita, una de las ramas principales del Islam. Y dentro de esas, que es la misma rama religiosa que la República Islámica de Irán, que es un país teocrático en el Medio Oriente y uno de los poderes regionales que hay ahí, aliado de Rusia y enemigo de Estados Unidos. Bueno, lo que ha ocurrido es que Hezbollah se sabe que está muy vinculado a Irán y en muchos casos se le ve casi como un títere en la región. Y no es solo eso, porque diríamos, bueno, eso es el Medio Oriente. Ellos también tienen una vinculación importante con lo que es América Latina, ya que se sabe que tienen operaciones en la región, se sospecha que hay bases directas de Hezbollah en Venezuela, donde hay una vinculación directa con el chavismo, y a través de Venezuela tratan de influir en otros países, y han hecho operaciones a lo largo de Latinoamérica, particularmente en Argentina, y hace algunos años se denuncia que había una presencia creciente también en Chile, al igual que otros países regionales, sin atentados, pero sí con operaciones de inteligencia. Eso es el contexto, ¿no? Ahora, ¿y qué es lo que ocurrió? Que esta organización, y esto es muy importante que lo veamos, también vinculado con toda la estructura venezolana, se da también en el contexto de que Irán es enemigo de Estados Unidos y de Israel. Y Hezbollah se le ve como títere de Irán. Hagan toda esa vinculación. ¿Por qué esto es importante? Porque Estados Unidos, desde que Israel existe como un Estado en 1949, ha sido un aliado acérrimo. Siempre los apoya, en todo. Y lo que está ocurriendo es que en estos mismos momentos, en los últimos minutos, si lo buscan ahora van a ver que está ocurriendo ahora, se acaba de declarar un estado de alerta total en prácticamente todos los países del Medio Oriente y especialmente en Israel, ya que por primera vez en su historia Irán acaba de bombardear directamente a Israel. Esto lo está haciendo también con apoyo de grupos que también se ven como títeres de Irán desde Yemen, bombardeo con drones y misiles. Ocurre en este mismo momento. Ahora, esto es en el contexto del conflicto que se da entre la Franja de Gaza con lo que es Israel y particularmente con Hamas. Eso es lo que está dándose. Y hace no mucho hubo un bombardeo por parte del Estado de Israel a Siria para atacar justamente edificios consulares de la República Islámica de Irán y mataron a generales iraníes. Ahí se da ese contexto. Estados Unidos está apoyando a Israel y lo que ocurre es que este grupo, Hezbollah, se ve como vinculado a Irán. Pueden ver el problema que hay ahora que se está intentando hacer la vinculación con Chile y en medio de todo eso ocurre esta denuncia por parte del Congreso estadounidense y políticos importantes de ese país denunciando que habría un vínculo directo, esto desde el Congreso estadounidense, entre el Estado chileno y estos grupos iraníes. Analizado en una sesión del Congreso norteamericano. A 6 meses del ataque de Hamas contra Israel, el conflicto en Medio Oriente no hace sino escalar. Grupos como Hezbollah se sumaron en apoyo a la agrupación radical islamista, lo que despertó la preocupación de Washington. La organización terrorista libanesa está en la mira del Senado estadounidense, pero ahora por su eventual presencia en Chile.
We know for a fact that they've been here making money to send back to the organization. And one place in particular where that's been going on for a while is in Chile. And I think the reason why that's concerning to me is because under Boric, they've had been pretty harsh rhetoric about Israel. La preocupación de los republicanos apunta a un posible nexo con bandas criminales internacionales. I believe we have sanctions on Chile-based Hezbollah-run companies, but Chile has refrained from designating Hezbollah as a terrorist organization. Is it our view that they are doing enough to crack down on Hezbollah operations in the country? La respuesta al senador llegó de parte del Departamento de Estado norteamericano. We certainly do have cooperation with Chilean law enforcement across the full spectrum. A lot of that is in building capacity as well as sharing information with regard to investigations. That is Hezbollah as well as Tren de Aragua. We are very concerned about the operation of Hezbollah throughout the region as well as in Chile. Preocupación de Estados Unidos por posibles vínculos de Hezbollah con Chile, la que de momento no cuenta con respuesta ni del Ministerio del Interior ni de la Cancillería chilena. Muy preocupante. Ahora, ahí el que no lo conocen, ese es el senador Rubio, que es un senador de origen latino, originalmente, que es del Partido Republicano. Tiene bastante influencia ahí. Y esto es parte dentro de conversaciones que hay en el Congreso estadounidense, que son bastante relevantes por el aumento de la tensión en el Medio Oriente y cómo ellos ven que el radicalismo islámico estaría llegando a tener más poder en Latinoamérica. ¿Y a quién apuntan como un país que ven con preocupación como un posible aliado de Irán y por lo tanto enemigo de Estados Unidos? Chile. ¿Por qué? Porque según ellos, como denuncian, en Chile no está declarado, al menos eso dice en el Congreso, ¿no?, estadounidense, que no está declarado ni se persigue como grupo terrorista a Hezbollah. Hezbollah tiene vínculos directos con Irán. Irán actualmente está bombardeando a Israel, que está ocurriendo en los últimos minutos. Estados Unidos está apoyando a Israel y simultáneamente aprovechan de apuntar a toda la posición anti-Israel que ha tenido el gobierno de Gabriel Boric. Y sumando eso, más presencia, según denuncia Estados Unidos, de terroristas islámicos dentro de Chile, que no hacen atentados, pero que tienen operaciones de inteligencia. ¿Cuál es la conclusión que llegan? Chile está siendo cómplice con terroristas islámicos. Podrán entender cómo eso es peligroso, no solo por un tema de imagen internacional. Dejemos incluso eso de lado, que no es que sea poco importante, pero dejémoslo de lado porque aquí hay un tema mucho más peligroso. Cuando Estados Unidos cree que en América Latina o en otras partes del mundo, en lugares que les afecta, hay gobiernos o estructuras u organizaciones que son contra sus intereses, suelen intervenir de manera directa o indirecta. Prácticamente nunca eso es para beneficio de la población local. Ahora, ¿qué creen que podría ocurrir si esto no se sanea cuando ven que hay un gobierno que lo ven como anti-Israel, que es uno de los aliados principales de Estados Unidos, que simultáneamente lo están acusando al Estado chileno de no hacer nada con presencia de grupos terroristas islámicos chiitas vinculados a Irán y que por lo mismo esto sea en un contexto en que en los últimos minutos y en medio de una alerta importante se está dando un bombardeo directo de Irán en contra de Israel? ¿Qué podría llegar a ocurrir en el mediano y largo plazo o incluso en el corto plazo? Cosas que no son buenas para la población chilena, para nada buenas. Entonces hay que estar muy atento. Por eso, lo hemos mencionado tantas veces que las jugadas diplomáticas hay que ser bien práctico y bien estratégico y que no dan lo mismo, que no es algo que es irrelevante, porque nos puede afectar mucho. Y ahora estamos viendo que ya han hablado de que tienen algunas sanciones algunas empresas en Chile, según ellos, pero puede que esto lo aumenten y podría ir más allá, especialmente como las tensiones están aumentando en el Medio Oriente. Sumamente peligroso. Y tomando eso en cuenta, también se va para el suelo todos estos intentos, que no fueron muy exitosos tampoco por su pésimo manejo interno y externo, que tenía el gobierno chileno de ir a buscar inversiones del mundo privado en Estados Unidos para Chile. Ahora, eso en su momento no se veía factible por el desorden interno a nivel de seguridad, como a nivel económico, y los intentos de subir aún más los impuestos que se veían por parte del Estado chileno. Pero ahora que el gobierno de Estados Unidos está atento con Irán contra Israel, y que al mismo tiempo el Congreso estadounidense está denunciando vínculos del Estado chileno con grupos terroristas islámicos, ¿qué creen que va a ocurrir? Menos van a lograrse esas situaciones. A mí me preocuparía ya no solo que no inviertan, que eso no va a ocurrir, sino la preocupación de que esto nos lleve eventualmente o a sanciones económicas o alguna intervención de otro tipo. Y esto es sumamente peligroso y solo se ha llegado a este punto en que en estas conferencias del Congreso estadounidense se empieza a apuntar directamente a Boric y al gobierno chileno por el pésimo manejo tanto nacional como internacional de este gobierno. Pero más allá de todo eso, ¿qué
¿qué les parece lo que se está diciendo en el Congreso de los Estados Unidos? ¿Da para preocupar o da exactamente igual? Tomando en cuenta, además, esta alza de conflicto que se da entre Irán y el caso de Israel y cómo se está vinculando Hezbollah con Chile y Hezbollah se le ve como un títere de Irán. ¿Creen que esto va a ocurrir algo peligroso o da igual, ignoremos el problema como hace el gobierno de Boric y esperemos que no pase nada? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Marcelo Alejandro, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.